Amigos, bienvenidos de vuelta al canal de Micro con Luga. Yo soy Luga, muchísimo gusto si nunca viste un video de ese canal. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a hablar de microbiología. Yo sé que microbiología, ahí estoy, ¿no? Es la materia más odiada de la carrera y estamos entrando en uno de los módulos más complejos, de las ramas más complejas de la microbiología, que son los virus. Virología es la rama de la microbiología en la cual se estudian los virus. En realidad los virus es algo complejo de pensarlo porque realmente los virus no son partículas, no son exactamente seres vivos, entonces, pero entre nosotros vamos a sacar esa materia para adelante y yo estoy segura que te va a ir bien con microbiología, porque me estás acompañando y tenés un interés genuino en esa materia. Así que en este video vamos a entender cómo estudiar virus. Primero de todo te tengo que dar una bienvenida a la era de los virus, a la era viral. Yo sé que mucho se habla de la viralidad de los contenidos, la viralidad del internet, la viralidad de todo. Pero entramos en una era de que todos estamos hiperconectados entre nosotros. Piénsenlo, lo rápido que se expandió en la pandemia del coronavirus. Todos esos factores de viajes internacionales, viajes que uno toma un avión y en 17 horas, bueno, es un montón de 17 horas, pero se toma un avión y en 17 horas y está del otro lado del mundo cuando hace 50 años uno tardaba un mes en dar la vuelta al mundo. Hay una interconectividad muy grande entre todas las áreas del mundo y uno no puede dejar de pensarlo en eso, en también la microbiología, la medicina. Vemos casos de pacientes, como por ejemplo el video que subimos hace unas semanas de Plasmodium, que vemos casos acá en Argentina cuando en realidad esos pacientes ya vinieron enfermos de otros lados y lo mismo pasa con todas las patologías. Entonces, a pesar de tener patologías que son endémicas de cada país, virus que son endémicos de cada país, como por ejemplo el dengue, tenemos que pensar también en la posibilidad de tener una patología que vino del otro lado del mundo que nunca la vimos antes. Entonces, siempre importante y algo para entender a todos los médicos, que siempre es importante preguntar sobre viajes o si esa persona viene de otro país, de otra ciudad y sus hábitos, no solo... y también sus hábitos, como hábitos de viaje, si le gusta mucho viajar, a qué lugares visitó, qué actividades hizo en esos lugares. Principalmente cuando no encontramos la etiología de qué tiene esa persona. Antes de arrancar con la materia, hablemos un poquito de la cronología de la viralidad, la cronología de los virus. Hace mucho tiempo, pénsenlo, que antes de Cristo, en la Babilonia, en la Mesopotamia, ya se conocía la enfermedad rabia. La rabia, que uno conoce, los rabiosos y todo eso, es una patología viral que es transmitida por la saliva, por la mordedura de esos animales, y es una patología fatal hasta hoy. Por lo tanto, piénsenlo que tiene más de 3.000 años esa patología y que la conocemos hace tanto tiempo. Y claro, uno a pesar de conocerla y saber que existe, no sabían de dónde venía porque no tenían las herramientas necesarias para ver los virus. Igualmente ya sabían la asociación de los síntomas y la patología y los portadores, que en este caso los transmisores son los perros. Los perros y otros animales, lobos, todos los animales en realidad todos los mamíferos pueden llegar a tener rabia, pero es más común en los perros. Entonces imagínense que antes mismo de saber qué es lo que uno tiene, ya sabíamos de la existencia de esas patologías. En 1822, hace 200 años, Pasteur dijo, che, hay algo acá que está causando la patología, pero no es una bacteria, no lo puedo ver. No lo puedo ver, pero hay un microorganismo acá aún más chico que las bacterias que está causando patología. Imaginen qué locura decir eso, ¿no? Hace 200 años agarrar y decir... Mira, es un microorganismo, no son los aires ni los espíritus malos, hay un microorganismo, pero no sé cuál microorganismo es porque mi microscopio no lo puede ver.
Debe haber sido, sí, es una locura pensar esos microbiólogos de hace tanto tiempo con las pocas herramientas que tenían en ese momento, las descubiertas que hacían, las premoniciones que hacían. Cuando uno estudia la evolución de la ciencia, está llena de gente que, no solo en la microbiología, pero está llena de gente que dice cosas que van a suceder 50 años después. Y es increíble poder ver la capacidad de la mente humana de discernir y tener conocimientos aunque no tengamos las herramientas necesarias. Lo mismo pasa con Dmitry Ivanovich. Dmitry Ivanovich, que es obviamente un cientista ruso, un microbiólogo ruso, creó un filtro con poros que se aisló los virus de la planta de tabaco. Y acá hay algo muy importante que también apareció en una charla en el Congreso acá en Argentina hace unos años, que los virus son agentes filtrables. En realidad se les decía así, porque en la época de Pasteur hacían cultivos líquidos, hacían como en vez de placas de Petri, hacían tubos llenos de líquidos y en esos cultivos pasaban por filtros, porque esos filtros no permitían que las bacterias pasaban, pero tenían poros suficientemente grandes para los virus. Y ahí es donde Pasteur decía que por eso había microorganismos que eran muy chiquitos, pero que estaban causando las patologías. Entonces, finalmente, unos 70 años después, Dmitry encontró una forma de hacer unos filtros aún más chiquitos que aislaban los virus y pudo identificar los virus de la planta de tabaco. Algunos años después, Martinus Beijerinck, que era un francés, lo pudo presentar los hallazgos de Dmitry y dijo, che, eso es un virus, y puso el nombre virus. Después, Friedrich Kloifer y Frosch fueron dos cientistas microbiólogos alemanes que aislaron el agente de fiebre aftosa y pudieron comprobar que no era realmente una toxina, porque hasta entonces se pensaba que esa patología de las vacas era causada por una toxina de una bacteria, y pudieron probar que era un virus porque lo pudieron aislar usando los filtros de Dmitry. Y podían también probar usando cultivos y usando otras formas que se multiplicaba ese organismo, porque hasta entonces, cuando estaban estudiando los virus con los microscopios que tenían en ese momento, no podían ver la reproducción de los virus. ¿Por qué no podían ver la reproducción de los virus? Porque los virus necesitan el maquinario de las células que están haciendo la infección, las células huéspedes, para hacer su reproducción. Entonces, como no podían ver esa reproducción, solo veían los virus como copitos de nieve, que es en realidad como vemos el virus al aire libre en el ambiente, como pequeños copitos de nieve que son todos inertes. No podíamos probar que realmente era un ser con metabolismo, un ser que se multiplicaba. Entonces no sabían muy bien cómo clasificar los virus, porque piensen, si clasificamos todos los seres, clasificamos los mamíferos, las aves, los reptiles, las bacterias, los protistas, los hongos, todos los parásitos, todos esos los clasificamos por la reproducción, el tipo de reproducción que hacen, cómo alimentan sus seres, sus hijos, cómo son las fisiologías de su cuerpo. Pero los virus no los podemos clasificar en todos esos grupos porque no tienen una fisiología si no están adentro de una célula huésped. Entonces, ¿qué es un virus, no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que caracteriza? Ahí está. Y entonces, ¿qué es un virus? ¿Qué es lo que caracteriza a los virus? En realidad, los virus son agentes infecciosos microscópicos, acelulares, que solo pueden replicarse dentro de las células de otros organismos. Son seres levemente parasitarios. Si ellos no están adentro de una célula huésped, no tienen metabolismo. Ellos no tienen los ribosomas, no tienen núcleo, no tienen las organelas, mitocondrias, no tienen nada para hacer su propia energía. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Tienen un capuchón, que son las nucleocápsides, las envolturas, y tienen ADN. Esas son las cosas que los caracterizan. Algunos de ellos van a tener alguna que otra enzima, pero la mayoría redundante así de todos los virus
van a ser compuestos por genoma y después cápsides de proteínas que los van a envolver ese genoma. El genoma puede ser ARN o ADN, positivos y negativos, y van a estar rodeados de proteínas que protegen esos genomas. Entonces, son la forma más pequeña, más práctica de transmisión de algún genoma. Entonces, por ahí si hablamos, ahí voy a divagar un poquito porque es un tema re interesante. Si pensamos en una forma de infecciosa, así pensando de biotecnología, ¿no? Si estamos pensando en una forma de cambiar un genoma de una célula, la mejor forma, la forma más increíble de hacerla sería usando un virus, una nanopartícula viral, en la cual ponemos el ADN, el genoma que nosotros queremos insertar en esa célula y hacer con que ese virus utilice la maquinaria de la célula para infectarla y cambiar su genoma. De hecho, esa es la base de investigación de muchas y muchas... es una vertente de investigación y tiene muchos papers, mucha investigación, muchos laboratorios, muchos cientistas pensando en eso para alterar patologías que son genéticas incurables como ELA, como Huntington, como cánceres, y todas esas líneas de investigación están pensadas en mejorar la calidad de vida de las personas. No digo que por ahí no hay alguno que esté usando esa tecnología para investigar cosas malas, pero la idea es hacer un biohack y mejorar la vida de las personas usando la fórmula de lo que es un virus. Ahora me preguntás, ¿no? Está todo bien, pero no quiero hacer investigación de virus, solo quiero probar microbiología. Entonces yo te voy a ayudar a decir cómo estudiamos los virus. Lo primero de todo es saber que tenemos distintas organizaciones de los virus. Podemos organizarlos por la clasificación de Baltimore, por las infecciones y a los sistemas o por las familias de los virus. La forma, no hay una mejor que la otra. Dependiendo del docente que te toque en la cursada de microbiología, hay distintas formas que van a dar la materia. La clasificación de Baltimore en realidad creo que es la más anticuada y la que menos se usa, pero te va a ayudar un montón en organizarte mentalmente para poder seguir estudiando microbiología. Después, las infecciones por sistemas creo que es la que se usa en casi todas las universidades. Es la más práctica porque estamos hablando, por ejemplo, virus respiratorios, virus digestivos o entéricos, virus del sistema nervioso central, y para los médicos es muchísimo mejor pensar en una microbiología por sistemas que por las familias de los virus, en la cual vamos a tener la familia herpes o la familia, los paramyxovirus o los ortovirus, y ahí va a ser un toque más complejo, ya que las familias de los virus algunas veces están organizadas por las similitudes de la estructura viral y otras veces directamente están organizadas porque se vieron que son familias genéticamente hablando, pero no son tan parecidos en sus características. Entonces, por ahí, si hacemos una mezclanza entre las tres formas de clasificación, va a ser lo mejor. Tenemos primero las organizaciones por sistemas y después adentro de esa organización de sistemas podemos subdividirlos entre las familias utilizando Baltimore para ayudarnos a sacar más rápido de dónde encontramos cada uno de esos virus. Y esa es la forma que yo recomiendo. Arrancamos, ponele, virus respiratorios. Y adentro de los virus respiratorios tenemos virus de influenza, tenemos coronavirus, tenemos los virus que son respiratorios por causas antemáticas, y ahí vamos organizando esos virus dentro de sus pequeñas familias utilizando la clasificación de Baltimore. La clasificación de Baltimore nos va a decir los tipos de virus dependiendo si tienen ADN, ARN y si es monocatenario o bicatenario, si tienen dos cadenitas o una sola, y si son positivos o negativos. ¿Qué nos importa eso, no? ¿Por qué quiero saber eso? ¿Y para qué me sirve en la práctica? ¿Y por qué yo recomiendo que por lo menos leas 2 veces la clasificación de Baltimore? Porque con una sola no la vas a entender, así que leamos 2. Aunque vayas a Wikipedia ahora, pauses ese video, vayas a Wikipedia y lo leas. Por favor, hazlo. Porque la clasificación de Baltimore, como nos organiza dependiendo del genoma, nos va a decir cómo es la replicación viral.
que ese sí es un tema súper tomado de microbiología, la replicación de los virus, cuáles virus entran al núcleo, cuáles virus están en citoplasma y cómo liberan sus contenidos, o sea, su genoma a la célula y posteriormente son replicados. Y me vas a mirar y decir, pero ¿por qué caso quiero saber eso? Primero de todo, porque es interesante saberlo para dónde ponemos los antivirus, qué antivirales usamos. Y segundo, porque te van a tomar. No puedo mentirte acá. Te van a tomar en el examen y bueno, hay que saberlo. Después en farmacología también se va a ser tomado, entonces es importante saber dónde replican los virus, principalmente los principales virus, ¿no? HIV, los virus de herpes, todos los virus que se usan muchos medicamentos para tratarlos. Entonces, Baltimore lo que hizo fue agrupó en distintas categorías, 1, 2, 3, 4, dependiendo si son ARN o ADN. Adentro de esas categorías también todos los virus que son ADN bicatenarios van a replicarse de una forma, todos los virus que son ARN monocatenarios van a replicarse de esa forma. Por eso es interesante saberlo, porque si yo estoy pensando en un examen, ¿no? Que tengo 2-3 minutos para responder una pregunta y adentro de ese choice tengo las 4 opciones y una de las opciones y todas las opciones ponerles me están hablando de un virus que es ARN positivo, por lo cual se replica en el citoplasma. Si yo ya sé que ese virus es ARN positivo, va a ser mucho más fácil de pensar lo que hace ese tipo de replicación. Entonces hacemos una línea de conexión más rápida. Por eso recomiendo que den un paso atrás, aprendan Baltimore, aunque no sea tomado Baltimore, porque nos va a ayudar a hacer el procesamiento del conocimiento más rápido. Estoy estudiando mucho de inteligencia artificial, así que es interesante pensarlo como nosotros también somos maquinitas y procesamos todo ese conocimiento y todos los pensamientos. Las infecciones por sistemas, que es lo que yo les decía, es la forma clínica de estudiarlo y es la forma que normalmente las universidades eligen porque es la forma médica de estudiarlo, porque no me va a venir un paciente diciendo tengo una infección por la familia herpes, va a venir un paciente diciendo tengo ampollas acá, o me va a venir un paciente con el sistema dañado, por ejemplo, tengo diarrea, y ahí tenemos que sacar todo lo que tenemos de conocimiento que está acá atrás y sacarlo y decirlo, bueno, si tiene diarrea puede ser eso, taca, hasta encontrar el realmente culpado de esa diarrea. Entonces las infecciones por sistemas son súper apropiadas para ser estudiadas y creo que de todas las cátedras y todas las universidades que doy clase es la que más se usa. Y por último, las familias de los virus. Es parecido con Baltimore, pero no es siempre lo mismo, porque adentro de las familias hay virus que se replican de formas distintas y hay virus que son ADN y ARN en la misma familia. ¿Por qué? Antes se dividía los virus en las familias por sus similitudes, sus características morfológicas, ¿no? Pero después se dieron cuenta que algunos virus, en realidad, por su genoma, cuando empezaron a estudiar sus genes, sus pares de base, se dieron cuenta que hacían parte de otras familias. Entonces las organizan dependiendo de dónde viene ese genoma. Por lo cual quedó una mezcolanza que uno dice, ¿por qué es de esa familia? ¿Por qué? No tiene sentido. Entonces es un toque complejo y es mucho de, bueno, acepto que sea de esa familia aunque yo no esté de acuerdo, porque morfológicamente parece a otra familia. Es como... Y bueno, hay que aceptarlo. Por lo cual, la mejor forma de estudiarlo es arrancar, y voy a repetirme acá un poquito, es arrancar con los sistemas, pasar por las familias para saber de qué familia estamos hablando y pasarlo también por Baltimore, así sabemos cómo es su replicación y tenemos todas las características de ese virus. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer muchos apuntes y los apuntes estar organizados clínicamente, todos los virus digestivos, todos los virus respiratorios. Después adentro de esos virus saco una flechita y digo ese es de esta familia y su Baltimore es de esa forma, entonces su replicación es así.
Por lo cual vamos a tener resúmenes muy lindos que, por ejemplo, este habla de neumonías y después lo va subdividiendo en que acá tiene inclusive bacterias. Y hacemos resúmenes hablando de las patologías después de cada uno de los virus. Y por último, los cuadritos. Ojo con los cuadritos, no es lo que yo recomiendo hacer en primer plano y tampoco es lo que yo recomiendo comprar. De hecho, por ejemplo, yo no vendo cuadritos porque no me parece que sean la forma apropiada de arrancar a estudiar. Los cuadritos son buenos para hacer en el momento del repaso. Ya estudié la materia y la sé. Empiezo a hacer los cuadritos, pero yo hago mis propios cuadritos y los uso para repasar. Entonces, ¿cómo hago para repasar? Con un cuadrito pongo la primera columna, todos los bichos, bueno, justo acá son todas bacterias, ¿no? Pero bueno, pongo todos los bichos acá. Ah, no, acá hay virus, mira. Virus. Bien, Luana puso virus. Pongo acá bichos, todos los microorganismos que yo quiero y después en el eje X pongo la patogenia, la presentación clínica y el diagnóstico. Entonces ahí tengo el cuadrito vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo repasar usando eso? Voy llenando el cuadrito a lápiz, de memoria, sin mirar el apunte, sin mirar las clases, sin mirar los videos de Lua. Voy estudiando y yo voy llenando eso como si fuera un examen. ¿Cómo es la patogénesis de eso? ¿Cómo es la patogénesis del otro? ¿Cómo son las similitudes? ¿Cómo son las diferencias? Y después que termino de llenar, puedo ir a mis apuntes que ya estaban hechos y compararlos entre ellos y ver si hice las cosas bien o no. De esa forma puedo repasar utilizando los cuadritos. Obviamente, cuando termino de hacer todo eso, corrijo los cuadritos y me sirven los mismos cuadritos para repasar una segunda, tercera o cuarta vez que necesite repasar. Esa es la forma inteligente de usar los cuadritos. Ahora, si vos... Y perdón por el palo, ya aviso que va a ser un palo. Ahora, si vos vas y compras cuadritos y lo lees, no te va a hacer sentido porque la mayoría de ese conocimiento está pensado para el cerebro de otra persona. Entonces, ojo con los apuntes que lean, ojo con los cuadritos que compren porque tienen que estar hechos con tu pensamiento. Por eso también mis apuntes tienen 200 hojas de cada tema y tienen un montón de investigación y un montón de cosas y a veces mis alumnos mismos se quejan de mis apuntes que son muy largos. Y sí son largos porque son hechos para que vos hagas tu propio apunte de mi apunte. Si no sabías, yo tengo apuntes, o sea, resúmenes en realidad, no son apuntes. Tengo resúmenes de microbiología y tengo cursos de microbiología también. Voy a dejar el link abajo de mis cursos. Y espero que te haya gustado muchísimo esa clase, así que no te olvides de suscribir a ese canal, poner me gusta ese video, comentámelo, poner qué temas necesitas porque me ayuda un montón. Mi idea es siempre tener la mayor cantidad de contenido gratuito para que todos puedan aprender microbiología y para eso necesito que me incentives ayudándome a llegar a 1000 seguidores, a monetizar ese canal y de esa forma puedo poner todo mi contenido gratuito porque todo el curso, todos los resúmenes, todo es para poder tener ese espacio y poder mantener ese canal y mantener todo el contenido gratis. Y seamos microlovers, estoy muy feliz de tener más microlovers en ese canal, en tener muchísimo contenido para compartirles. Tengo también el grupo de Facebook, que la verdad casi no lo usamos, pero el Instagram sí lo usamos, Micro con Lua, que es igual a este canal. Un beso enorme.